campo vectorial. ¿Qué es lo que es un campo vectorial? Un campo vectorial es una aplicación que va desde R3 en R3. En castellano diríamos que a un punto del espacio se le asigna un vector. Veamos un ejemplo. Un ejemplo sería un río. Supongamos que tenemos un río mirado desde arriba. Este es el borde del río. Entonces, a cada punto del espacio, dentro del río, le podemos asociar la velocidad que tiene el agua en ese punto. Entonces, a cada punto del espacio le asociamos un vector que es la velocidad que tiene el agua en el río. Una línea de campo, ¿qué es lo que es? Una línea de campo es una línea tangente a todas estas velocidades. Entonces tenemos una línea de campo acá, otra línea de campo acá. Eso quiere decir que en este punto de acá, entonces la velocidad es tangente a la línea de campo. Donde hay más densidad de líneas de campo, uno entiende que la magnitud del vector velocidad aquí será mayor. Y eso es más o menos claro. Uno tiene que la velocidad multiplicada por el área que va a encontrar el agua en el río, tiene dimensiones de ¿qué? Dimensiones de distancia partido por tiempo, porque la velocidad es distancia partido por tiempo, el volumen, el área es distancia al cuadrado, es decir, esto queda como volumen partido por unidad de tiempo. Y eso es lo que se llama caudal. Si el caudal es constante, quiere decir que a menor área uno va a tener mayor velocidad. Así que es consistente con que aquí el módulo de velocidad del río sea mayor que en este lado de acá. Un segundo ejemplo sería el ala de un avión. Uno sabe que el ala de un avión tiene más o menos esta forma, es asimétrico. Entonces, cuando avanza el avión, uno tiene que, esta sería la línea de campo del aire. Entonces uno tiene que el aire sobre el ala lleva una velocidad mayor que la que lleva bajo el ala. Entonces uno tiene que, dado que si uno tiene aquí V1 y aquí tiene V2, uno tiene que V1 es menor que V2. Por lo tanto, si la velocidad es menor, la presión es mayor y eso hace que el avión se impulse hacia arriba. ¿Qué es lo que es un campo escalar? Un campo escalar es una función entonces que va desde un punto del espacio a un número real. Bueno, el ejemplo más simple sería si tenemos un sistema de coordenadas x y z. Entonces a un punto del espacio le asociamos un escalar. Por ejemplo, le asociamos la temperatura. La temperatura no es un vector, la temperatura es un número. También le podemos asociar una presión a ese punto o una densidad del aire en ese punto. Un segundo concepto que es importante en cálculo vectorial es el concepto de integral de línea. Necesitamos una línea que va entre un punto A y un punto B, y le asociamos un sentido. En todo punto tiene que estar definido un campo vectorial. Por ejemplo, en ese punto el campo vectorial va a ser A, y tiene que estar definido en todos los puntos de la línea. También necesitamos un elemento diferencial de camino que le vamos a llamar dl. La integral de línea que va entre A y B
se define como la integral del producto punto entre el campo vectorial y el elemento infinitesimal de L. Es decir, es una integral simple, porque a punto de L es un escalar. En general, esto depende de la trayectoria. Entonces, para convencernos de eso, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un campo vectorial x por y unitario más x cuadrado j unitario. Entonces nos preguntamos ahora cuánto vale la integral de línea entre el punto A y el punto B a través de esta trayectoria que llamamos 1. Entonces, en general, independiente de la trayectoria, la integral de línea entre A y B va a ser el producto punto entre el campo vectorial xy según y unitario más x cuadrado según j unitario multiplicado por el elemento de L que vale de x según y más de y según j. Y eso va a valer ¿cuánto? Eso va a valer la integral entre a y b de x por y, porque y punto y vale 1, entonces queda x por y de x, y por j vale 0, j por y vale 0, más x cuadrado de y. Y ahora esa cantidad va a depender de la trayectoria que elijamos. Si nos vamos entonces por la trayectoria 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces de que cuando vamos de A, llamemos el punto C, ese que está en el vértice, por lo tanto aquí estamos a x constante y estamos con x igual 1, así que nos va a quedar la integral de dy, porque x vale 1, así que nos queda la integral de dy entre 1 y 3, más esta integral entre c y b, que está a y constante. Entonces y en este caso vale 3, así que nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar la integral de 3 por x de x entre 1 y 3. Y ese resultado, si ustedes lo hacen, esta integral vale 2. Y aquí va a valer entonces 3 por x cuadrado medios entre 1 y 3. Si evalúan eso, les va a dar 14. Bien, ahora podemos calcular la integral entonces a través de la trayectoria 2. ¿Qué nos va a quedar? Cuando vamos de A a, que podemos llamar un punto D, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar entonces de que y es constante. Por lo tanto, nos va a quedar que si y es constante, esa integral muere y nos queda que y vale 1, así que nos queda la integral de x entre 1 y 3. Después, cuando vamos entre el punto D y el punto B, x es constante. Luego nos queda x igual 3. Luego nos va a quedar entonces la integral de 9 por dy entre 1 y 3. Y esto nos queda entonces x cuadrado medios integrado entre 1 y 3 más 9 por 2 nos queda 18. El resultado es entonces 22. Y aquí nos damos cuenta de que 22 es diferente de 14. Luego la integral depende de la trayectoria. Acabamos de ver de que la integral de línea depende de la trayectoria. Entonces, ¿cuál es la condición para que la integral de línea que va entre A y B no dependa de la trayectoria? ¿Cuál será? Bueno, claramente A punto de L tiene que ser un diferencial exacto. ¿Qué significa eso?
significa que debe existir una función phi, de modo que de phi valga a punto dl. Si existe la función phi, yo puedo sacar su diferencial, y el diferencial de phi es de phi a de x más de phi a de y más de phi a de z de z. Muy bien, por otro lado, el campo vectorial A va a ser a sub x según y, esas son funciones de x y z, obviamente, a sub i j unitario más a sub z por k unitario. Son cualquier función, a sub x, a sub i y a sub z. Bueno, ¿cuánto vale a punto de L? A punto de L vale a sub x por dx más a sub i por dy más a sub z por dz, porque dl es un desplazamiento infinitesimal, y eso de x por y unitario más de y por j unitario más de z por k unitario. Por lo tanto, si efectivamente existe el phi, y el de phi lo podemos escribir de esta manera, entonces quiere decir que a sub x vale de phi a dx. Viene de acá. Esto es igual a esto, esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Por lo tanto, también nos queda que a sub i vale de phi a dy, y a sub z vale de phi a dz. Pero si phi no es cualquiera, sino que es un campo escalar con segundas derivadas parciales continuas, o sea, se dice que sea de clase C2, se va a cumplir, por ejemplo, que d a dy de phi a dx es igual a d a dx de phi a dy. O sea, se pueden cruzar las derivadas parciales. Bueno, en ese caso se cumple ¿qué cosa? De phi a dx vale a sub x, así que esto me queda de a sub x a dy, y de phi a dy vale a sub i, así que me queda de a sub i a dx. Entonces esa es una condición necesaria si la integral de línea no depende de la trayectoria. Y así podemos también ver de que se tiene que cumplir que d a dz por d phi a dx tiene que ser lo mismo que d a dx de d phi a dz. Y de phi a dx vale a sub x, así que queda d a sub x a dz. Y de phi a dz vale a sub z, así que queda d a sub z a dx. También tiene que cumplirse que d a dz por d phi a dy tiene que ser d a dy por d phi a dz. Y de phi a dy vale a sub i, así que queda d a sub i a dz tiene que ser igual a d phi a dz, que vale a sub z, queda a sub z a dy. En el ejemplo anterior teníamos de que el campo vectorial valía x por y unitario más x cuadrado por j unitario. Y vimos que la integral de línea dependía de la trayectoria. Así que veamos si cumple la condición para que no dependa la trayectoria. Sería extraño que la cumpliera. Así que, ¿cuánto vale de a sub x a dy? A sub x vale x por y, así que si lo derivamos con respecto a y nos queda x. ¿Cuánto vale de a sub i a dx? A sub i vale x cuadrado, así que la derivada vale 2x. Así que aquí nos damos cuenta que d a sub x a dy es diferente de d a sub i a dx. Así que no nos debemos extrañar que la integral dependa de la trayectoria.
Si van a un libro de cálculo vectorial, podrán darse cuenta en general que el rotor de un campo vectorial vale ¿cuánto? D a sub z a de i menos d a sub i a de z según i unitario más d a sub x a de z menos d a sub z a de x según j unitario más d a sub i a de x menos d a sub x a de y según k unitario. Eso es así, en general. Bueno, las condiciones para que la integral no dependa de trayectoria, las condiciones necesarias, vimos que eran que estos términos valían 0, porque d a sub z de y tenía que ser igual a d a sub i a de sub z. d a sub x a de z tenía que ser igual a d a sub z de x. d a sub i a de x tenía que ser igual a d a sub x a de y. Por lo tanto, hemos demostrado que si la integral de línea entre un punto A y B no depende de la trayectoria, se tiene que cumplir de modo necesario que el rotor de A tiene que ser 0. Entonces se dice que A es irrotacional. Ahora uno puede plantear este problema al revés. Uno podría decir, si el rotor de A es 0, entonces la integral de línea entre A y B no depende de la trayectoria. Yo no lo voy a demostrar, pero una manera simple de entender esto es la siguiente. Si van a un libro de matemáticas y ven la solución del rotor de A igual 0, la única posibilidad es que A sea el gradiente de una función phi. Por lo tanto, si A es el gradiente de una función phi, nos queda que A punto de L nos queda gradiente phi punto de L. Por lo tanto, gradiente phi punto de L es la definición de diferencial de phi. Por lo tanto, nos da inmediatamente una diferencial exacta. Así que ahí uno puede entender de que se cumple para los dos lados.